Para hoy te traigo un viaje en el tiempo para descubrir un breve resumen de lo que es la historia de los videojuegos, pero desde una perspectiva femenina. Y lo más importante, con una pizca de crítica. Como ya saben, las primeras apariciones de los videojuegos fueron en las salas arcade. Estas tuvieron su auge en los años 70 y 80. Estas salas arcade eran vistas como el patio de juegos de los chicos. Ya me entiendes, de hombres, en masculino pues. Y las máquinas más populares como Defender, Contra o Double Dragon estaban claramente orientadas a los varones jóvenes, porque se centraban en temáticas de acción, de disparos, con personajes fuertes o monstruos o cosas así. Pero la pregunta es, ¿y las mujeres? Aunque minoritarias, sí eran parte del público. Para los 80s empiezan a aparecer juegos más neutrales, quiero decir, pensados para ambos géneros. Aquí aparecieron títulos que hasta el día de hoy siguen siendo muy populares, como por ejemplo Donkey Kong o Pac-Man. Este último, con su estética, digámoslo, kawaii, buscó atraer también a las mujeres. Mejor dicho, fue pensado para atraer a ambos géneros. Y de hecho lo logró que muchas mujeres ingresaran a las salas arcade. El éxito de Pac-Man fue tanto que impulsó el lanzamiento de Miss Pac-Man, un juego con una protagonista femenina que confirmaba que las mujeres también eran jugadoras dedicadas en ese momento. Con la llegada de consolas como la NES o la Sega Genesis, dominaron los títulos de acción, plataformas y peleas, claramente pensados para un público masculino joven. Aún así, también aparecieron propuestas más, digámoslo, familiares, con juegos menos violentos y de acceso más universal. Por ejemplo, Nintendo diseñaba Mario y otros juegos similares con la intención de que fueran disfrutados por todos, con historias ligeras, mundos explorables, humor y elementos de cooperación. Pero como ya habrás notado, hasta este punto no existían juegos diseñados exclusivamente para chicas. O eran para chicos o decían ser para todos, pero no había una apuesta concreta y específica para nosotras. ¿Éramos parte de la audiencia? Sí, pero nunca fuimos el foco. Más adelante, la industria empezó a incursionar tímidamente en producciones pensadas específicamente para el público femenino. Las pocas franquicias dirigidas directamente a niñas incluían cosas como Barbie Fashion Designer. Este juego fue lanzado en 1996 y fue considerado el primer videojuego creado exclusivamente para niñas. Y fue un éxito rotundo, vendió más de 600.000 copias en su primer año. Este juego ofrecía algo novedoso para nosotras, que era la creatividad y la tangibilidad, ya que no solo se diseñaba ropa digital, sino que se podían imprimir los patrones y vestir a nuestras muñecas reales. El impacto de este juego logró abrir las puertas para que se lanzaran más juegos de Barbie. Algunos tuvieron más éxito que otros, pero lo que se demostró es cuánto querían jugar las niñas, un público inexplorado hasta ese momento. Por supuesto, también hubo muchos títulos que las niñas amaron, aunque no estuvieran pensados exclusivamente para ellas. Por ejemplo, The Legend of Zelda, Kirby, Pokémon y muchas otras se sentían más conectadas con juegos como Mario, Crash Bandicoot, o sea, juegos de aventura con estéticas más coloridas y caricaturescas. Estos últimos son un claro ejemplo de que no era que necesitáramos juegos rosados, lo que necesitábamos eran personajes o historias que conectaran más con nosotras. Con la llegada del internet aparecieron gran cantidad de sitios online, que ofrecían juegos de vestir, de maquillar, cocinar e incluso ese jueguito que seguro todas recordamos que era de besos en la oficina. Superficiales, tal vez sí, pero hay que entender el contexto. Desde pequeñas, los juguetes que recibíamos ya estaban orientados a esas mismas temáticas. Muñecas, cocinitas, kits de maquillaje. Así que cuando dimos el salto al mundo digital, lo que encontramos fue simplemente una réplica de ese mismo molde. Y ojo, no es que sean malos, al contrario, muchos de esos juegos, aunque simples, nos ofrecían algo que otros no, como la creatividad, el control y la personalización. Y es que diseñar, combinar colores, imaginar historias, incluso organizar, son formas de juego tan válidas como correr, disparar o luchar. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para dejar una reflexión acerca del consumo de estos juegos y videojuegos. Porque estos no son juegos que nos gustaran de forma natural. Bueno, al menos no a todas. Estos juegos nos gustaban porque fueron los que nos dijeron que eran para nosotras. Recordemos que desde niñas a la mayoría nos enseñaron que estas cosas eran las correctas para las chicas. Me refiero a decorar, a maquillar, vestir. Y no está escrito en ningún lado. Pero pues así funciona la ingeniería social. Te educan para que elijas algo creyendo que fue una decisión tuya.
Retomemos. Después del auge de los juegos en Internet, los videojuegos pensados específicamente para el público femenino comenzaron a quedarse sin ideas. Por años se mantuvo a las mujeres encerradas en esa burbuja de juegos rosa, siempre los mismos temas, las mismas estéticas, las mismas mecánicas, y pues claro, eso se volvió aburrido, repetitivo y poco atractivo para nosotras. Esto llevó a que la industria simplemente volviera a su fórmula inicial, es decir, hacer juegos para todos. Y es así como llegamos a la actualidad, donde la idea de juegos para chicas o juegos para chicos perdió totalmente su fuerza. Hoy por hoy los videojuegos ya no se segmentan por género, sino por intereses y experiencias. La industria y poco a poco también las comunidades gamer reconocen que las preferencias no se definen por ser hombre o mujer, sino por lo que quieres sentir, lo que quieres explorar e incluso crear. Sin duda, un cambio progresivo que se ha venido dando en la cultura gamer. Esto ha impulsado una evolución necesaria. Cada vez más desarrolladores apuestan a juegos más inclusivos y neutrales que dejan atrás a los estereotipos rosas y azules, porque la verdad es que hoy los videojuegos son para todas las personas. Si te gusta construir, disparar, vestir, competir o simplemente jugar, no hay una etiqueta de género que te lo impida. Y es por esta razón que juegos como Fortnite, Minecraft, Genshin Impact, entre muchos otros, han sido un éxito total entre ambos géneros, porque mantienen estéticas neutrales y una jugabilidad flexible que atrae a todo tipo de público, sin anteponer si quien juega es un chico o una chica. Ya para finalizar y a modo de dar una conclusión crítica, solo quiero mencionar que aunque es evidente que las empresas de videojuegos han avanzado en crear espacios más inclusivos, no podemos confundir esta inclusión con igualdad real. Hoy el problema ya no es la falta de juegos para nosotras, sino que cuando jugamos todavía se nos cuestiona por estar ahí, porque la comunidad gamer masculina todavía cree que el gaming es un espacio exclusivo para ellos. Por eso creo que cambiar la cultura del gaming no es solo responsabilidad de las empresas. Este es un reto colectivo que debemos asumir entre todos.